Les decía entonces, si cada pastor, de forma individual, pensando solo en la maximización de su bienestar individual, perdón, no considera eh, cómo afecta la productividad de todas las vacas que ya están pastando en las tierras comunales y decide incorporar una vaca adicional sin tener en cuenta eso, digamos que la productividad marginal de todo el resto de las vacas y la que él incorpora también decrece a medida que se incrementa y se incrementa y se incrementa la cantidad de vacas que se incluyen en el mismo pasto común. Entonces la lógica de pensamiento, digamos, de ese pastor sería esta, ¿no? Él siempre estaría evaluando el valor de la leche que él reporta a cada vaca adicional contra el costo de esa vaca, en vez de comparar la productividad marginal que obtiene o cuánta leche adicional puede obtener por vaca que mete en el campo, estaría comparando el valor de la leche por vaca, como si fuera el valor medio en vez del valor marginal, ¿no? De la leche que puede producir a partir de cada vaca. Y de esa forma no estaría teniendo en cuenta el costo social que impone a todos los demás pastores al pensar de esa forma tan individualista, si se quiere, y no pensar cómo afecta al recurso común, ¿no? Que en este caso lo estaría agotando el recurso común porque estarían deteriorando todos los pastos comunales y además estaría perjudicando a la producción de los demás pastores porque sus vacas tendrían un valor de la leche producida, un valor de la leche marginal producida cada vez más pequeño ante mayores vacas incorporadas en los pastos comunes, ¿no? Entonces, en definitiva, los pastores fienteteras comunales lo que van a estar haciendo es igualar el ingreso medio contra el costo marginal en vez de igualar ingreso marginal contra costo marginal. Y el problema de eso es que, por un lado, se agota el recurso común y por otro lado, se produce por encima del óptimo social. Entonces, gráficamente, en este gráfico de varias lo podemos ver de esta forma, ¿no? Suponemos que el costo total por vaca es constante, este nos refleja el producto medio y el producto marginal de las vacas. Y lo que vemos es que el nivel de producción eficiente sería en un punto donde la productividad marginal es equivalente al costo marginal, es decir, este sería el nivel de producción eficiente, pero si las tierras son comunales y cada pastor no considera que a medida que incorpora más y más factores de producción, digamos, más vacas en ese pasto común, en ese lugar común, no, si no tiene en cuenta el costo social que implica para los demás pastores, entonces cada pastor va a producir una cantidad excesiva, es decir, va a llevar una cantidad de vacas excesiva al recurso común a pastar y por lo tanto va a generar un nivel de producción que va a ser mayor al que es eficiente de la perspectiva social, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Acá, sobreutilización del recurso común, ¿sí? En este caso, bueno, simplemente es como un pasto común que uno puede pensar que el pasto se va degradando, ¿sí? Y en definitiva después no se puede usar más para pastar, pero puede pensar en algo más real como puede ser lo que les comentaba antes, ¿no? Los peces, donde la pesca excesiva, digamos, puede agotar los recursos. Y eso ha pasado en Argentina, ustedes pueden leer, hay muchos trabajos de Ignacio Carcioffi, por ejemplo, si les interesa. eh, y bueno, y este problema, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, y además de que esto puede llevar a que si se agota el recurso común, en definitiva después todos los productores terminan perdiendo, ¿no? ¿Cómo podemos sortear este problema? Bueno, estableciendo la propiedad privada sobre, en este caso, la tierra comunal, o con algún sistema jurídico que regule la utilización de los recursos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la pesca, si ustedes lean para Argentina, se establecieron como cuotas de pesca para cada empresa o productor, y de esa forma se trata de regular y de sostener un nivel de recurso eh, correcto, si se quiere, o estable para que no se agote el recurso común que son los peces, en el ejemplo que le estoy dando real, ¿no? Entonces, eso lo pueden leer si les interesa en esto que habla del agotamiento de los recursos pesqueros para Argentina, que es muy interesante. Y entonces, en definitiva, como conclusiones de acá, ¿qué sacamos? Eh, bueno, vimos qué son las externalidades, vimos que cuando existen externalidades y dejamos que las decisiones se tomen de forma individual, bajo el pensamiento racional y optimizador, entonces cuando son externalidades negativas, eso va a hacer que se genere externalidad por encima del óptimo social y eso implica una mala asignación de los recursos, ¿sí? Y cuando son externalidades positivas, por el contrario, ese beneficio marginal social que se genera no es tenido en cuenta y por lo tanto se producen, el nivel de producción es menor que el óptimo social, ¿sí? Bueno, vimos el teorema de Coase, que sostiene que si los derechos de propiedad están bien definidos, si los costos de transacción son reducidos, si la información es simétrica, entonces es posible que las partes
negocien esos derechos de propiedad y se lleguen a asignaciones que son eficientes, independientemente de quién sea la persona, digamos, que tenga esos derechos de propiedad, independientemente de que sea la afectada por la externalidad o la que genera la externalidad, digamos. Y vimos que algunos tipos de soluciones para las externalidades, entre las cuales se incluyen las fusiones de las empresas, los impuestos o los subsidios piguvianos y la creación de mercados para las externalidades.